Esta es la continuación, ¿verdad? Ujú. Sí. Envejecimiento. Envejecimiento u oxidación y tú puedes llamarlo también proceso de muerte. Proceso de muerte. En un tiempo 1, supongamos año 1980, tenemos un vigoroso sistema de partículas que a un tiempo 2, ¿cierto? La integral de T1 a T2 de la derivación del calor, de la energía en el tiempo, es 0. Entonces, nosotros tenemos que ya transcurrido un tiempo 2, 41 años, ¿verdad? De 1980 al 2021, ha ocurrido un proceso de muerte. Y eso se debe a la ley de la entropía. ¿Y por qué? No lo sé. El hombre lo ha descubierto nada más. El hombre no le puede dar explicación científica al hecho, solamente lo ha descubierto, o lo hemos descubierto, y lo estudiamos. Dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos, en el libro de Hebreos, ¿cierto? 12, 27. Vamos a ir a Hebreos. Si alguien me puede corregir, si estoy bien, Hebreos 12, 27. O 9. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, el segundo principio de la termodinámica es el principio de la entropía, que a medida que transcurre el tiempo, la energía siempre va a ir desapareciendo, pero acuérdense que por el primer principio de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía, que se va conservando la energía solamente que se transforma, cambia a otro estado energético, tal como acá. El ser humano nace vigoroso, ¿verdad? Nace acá, vigoroso, empieza a vivir en su máxima, no sé, 30 años, 28, 27, su máxima, 33, 34 años, y después empieza a decrecer. Esto ocurre en una generación por este segundo principio, la entropía, que a medida que transcurre el tiempo hay muerte, deterioro molecular, ya va haciéndose cada vez menor la cantidad de movimiento a través del tiempo. Es por eso que existe la oxidación y los ingenieros mecánicos tenemos que generar cartas VAR, cartas TIR, sistemas de mantención mecánica, para impedir que la oxidación destruya los metales. Los ingenieros mecánicos tenemos que hacer sistemas de mantención, establecer sistemas de mantención a través de cartas que le llamamos, no sé si se puede ir, cartas Gantt, cartas de mantención, cartas Gantt o TIR, que son planificaciones que los ingenieros tenemos que desarrollar bajo estudio, estudiando los metales, los sistemas productivos y establecer sistemas de mantención para mantener los sistemas, porque los sistemas están sujetos a la muerte, ya sea al calentamiento, por eso tenemos que lubricar los sistemas que están en roce, ¿cierto? Un pistón que se mueve dentro de un cilindro tiene que estar bien lubricado, un rodamiento dentro, circulando sobre un eje, en su base de masa tiene que estar bien lubricado, porque todo tiende por el roce a la destrucción. Y los principios de termodinámica, primero y segundo, son bases para un ingeniero mecánico. Y acá, en estos principios científicos que son de la creación de Dios, nosotros entendemos primero que toda alma tiene existencia eterna. Muere dentro de la superficie gaussiana que había dibujado acá,
se aislaba una generación, el ser humano nace, llega a su máxima de rendimiento y muere. Tiene que morir. Pero su alma trasciende a la eternidad. Porque el alma es energía. Es lo que le da movimiento a un cuerpo. El alma le da movimiento a un cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, y ojo con el espíritu, porque el espíritu humano, si ha nacido de nuevo, condiciona al alma a la existencia eterna en vida. Pero si el espíritu ha muerto, como todo espíritu, y nunca ha sido objeto del nuevo nacimiento espiritual, entonces cuando se separa el alma del cuerpo, el alma va a la eternidad en existencia, en muerte eterna. Ahora, es el alma la que va a existir eternamente, porque el alma es energía, es lo que le da vida al cuerpo. Por eso que nosotros leemos en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. ¿Eres entendido tú, amigo de mi generación? ¿Eres un entendido? El camino de la vida es hacia arriba. Hacia arriba tienes que poner la mirada en las cosas del cielo. Arriba está la eternidad en existencia eterna. Arriba está la vida eterna. La existencia en estado de vida eterna. Arriba está la existencia eterna en estado de vida. Y abajo está la existencia eterna en estado de muerte. Entonces, leímos nosotros en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol o el infierno abajo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, porque tu alma tiene existencia eterna. En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros hemos sido encapsulados en esta superficie gaussiana, ¿ya? Superficie gaussiana, generacional, que está limitada por una generación. ¿Cuánto es una generación? Salmo 90:10. Salmo, libro de los Salmos, 90:10. Una generación es 70 años y en los más robustos, 80 años, ¿verdad? Supongamos que esta generación en el tiempo le asignásemos un máximo de 130 años. Un tope de 130 años, desde que se nace hasta que se muere, por darle un tope máximo. Entonces, tú tienes que preocuparte, buscar todo lo que tú quieras buscar aquí en la Tierra, en este espacio-tiempo. Tú has sido encerrado o encapsulado en un espacio-tiempo, pero tu alma tiene existencia eterna. Acuérdate que Dios nos muestra, a través de este segundo principio de la termodinámica, que uno lo puede estudiar en la universidad o en un libro de ciencia, que a medida que va transcurriendo el tiempo, el ser humano no se puede mantener energéticamente constante. No. Porque va a ir perdiendo la capacidad que tiene de vida y según el primer principio de la termodinámica, que es el principio de la conservación de la energía, el alma trasciende a otro estado. El ser humano trasciende a la eternidad, que es otro estado. Fíjate tú que en Apocalipsis 10:6 dice que el tiempo ya no será más. Aquí nosotros hemos sido encapsulados en función del tiempo. Vamos a borrar. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien el esquema? Vamos a borrar el segundo principio de la termodinámica, que es el principio de la entalpía. A medida que transcurre el tiempo, va envejeciendo el sistema de partículas. Envejecimiento u oxidación. Se va generando un sistema de muerte molecular. En el cuerpo humano se pierde la capacidad de regeneramiento molecular. Algo sucede, algo pasa, algo ocurre. Ya, entonces nosotros acá vamos a continuar con el dibujito de la proyección en el tiempo, ¿verdad?
acá. Se proyecta en el tiempo el ser humano. ¿Ah? Generación. Generación va, generación viene. Entonces aquí nace el ser humano, nace, empieza a crecer, acá está en su máxima, el vigor de la juventud, en la madurez, pero luego empieza el decrecimiento, ¿ya? Empieza el decrecimiento. Aquí ya tiene que usar bastón hasta que muere. En función del tiempo. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo? Lo tuyo es aquí nada más. Ni siquiera puedes aprovechar los tiempos antes de ti ni después de ti, de tu generación. Una generación, ¿cuánto? ¿130 años puede vivir aquí en la tierra? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Todo el mundo estando sujeto en este tiempo. 70 años, 80 años, mejor ni hablar después, ¿verdad? Es desastroso vivir en esa edad. 70, 80, 90 años. Ya el cuerpo no funciona. Los huesos tienen artritis, en la mayoría. El ser humano ya está en un estado muy deteriorado, producto de la ley de la entropía o muerte molecular. A medida que transcurre el tiempo, muerte, deterioro, oxígeno, oxidamiento, envejecimiento, a medida que transcurre el tiempo. Son leyes del estado de la materia, del estado de la energía o de la condición energética, ¿verdad? Energía. Entonces, el ser humano tendría que ser muy necio si el ser humano, sabiendo que tiene existencia eterna, porque ¿qué es lo que ha dicho el Señor en su palabra? Este texto es muy importante, mi querido amigo. Eclesiastés 3.1. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Este texto es muy importante. Esta palabra del Señor. Esta palabra del Señor es extremadamente importante. Dios ha otorgado eternidad en el corazón de los hombres, en el alma de los hombres. El alma tiene existencia eterna. El cuerpo físico está sujeto a la entropía, va a molecularmente a ir disminuyendo en capacidad de movimiento. Pero el alma no, el alma es una energía, la capacidad que tiene de generar movimiento, el alma. El alma es la vida. El alma solamente trasciende a otro estado. Eclesiastés 3.1. Dios ha conferido eternidad al alma de los hombres. Querido amigo, tú tendrías que ser muy necio si ocupas todo tu quehacer, todos tus pensamientos a este espacio-tiempo limitado. Si todo tu quehacer, tu preocupación, todas tus metas, tus sueños, todos tus proyectos están acá. Solamente este escaso tiempo en que el hombre ha sido encapsulado. Generación tras generación, el hombre ha sido encapsulado en el tiempo. Pero acuérdate lo que dice uno de los ángeles en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Apocalipsis 10, 6. Llegará un tiempo, llegará un momento en que el tiempo no será más. ¿Y qué habrá pasado con tu alma? Querido amigo, mira, esta vida en esta tierra, yo voy a decir algo muy frívolo, tal vez no lo quieras tú tomar en cuenta, no lo tomes en cuenta, es de mi autoría, pero es algo que yo lo veo. Esta vida terrenal en este mundo es un concurso para ti, para mí, para todos. Estamos concursando una existencia eterna o en vida eterna, existencia eterna en vida o en muerte eterna. Esto es esta vida.
¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Qué es la gloria del hombre? Como flor de la hierba. La hierba se marchita y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre, con existencia eterna. No todo acaba con la vida física, mi querido amigo. Las leyes respaldan lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y las leyes científicas son de Dios, como Dios creó todo, el universo. Todo obedece a la sabiduría de Dios, ¿ok? El hombre lo que ha hecho es poder descubrir cómo procesa el universo, cómo se comporta, ¿eh? Todas las distintas leyes científicas son descubrimientos de cómo se comporta lo creado por Dios. Un buen científico es un científico creacionista, no evolucionista. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo acá? Su mundo es este, desde que nace hasta que muere, acotado en el espacio-tiempo, y perdiere su alma. En el episodio de Lucas 12, versículos 20 al 32, Lucas 12, versículos 20 al 32, nosotros tenemos la historia que contó nuestro Señor Jesucristo, de un rico insensato. Ese rico planificaba todo su quehacer a este tiempo. ¿Qué haré? Mis graneros son pequeños y mi hacienda ha producido mucho. Esto haré. Derribaré mis graneros y los haré mayores. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Y en ese momento moría. En ese mismo momento, en esa noche, venían por su alma. Y Cristo dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que tú te afanaste en este mundo, te quemaste las pestañas estudiando en la universidad, título tras título, para poder generar mayores ingresos, tener un mejor estado económico en tu vida. Tu 4x4, tu casa, tu segunda casa en la playa o tal vez en el campo, tu familia, todo lo que tú te esmeraste. ¿Quién lo tomará? ¡Necio! ¡Necio! ¡Tonto! Todos tus pensamientos fueron aquí, en el aquí y en el ahora. Y resulta que hay una existencia eterna. La misma ciencia lo dice. En una superficie gaussiana, o si tú quieres, en una generación de años, el ser humano nace y tiene que morir, pero su alma trasciende. El primer principio de la termodinámica habla del estado de conservación de la energía. La energía no se destruye ni tampoco es creada por el hombre, sino que la creó Dios. Dios ha dado eternidad al alma de los hombres. Eclesiastés 3.1. Y además, Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbio de Salomón 4.23. El alma. Dios ha otorgado existencia al alma. Sobre toda cosa guardada, de lo que tú te puedas ocupar aquí, guarda tu alma. Tu alma tiene existencia eterna, mi querido amigo. Hoy día, saliendo a caminar, me encontré con una persona muy anciana que tenía 95, 94 años. Siempre yo pasaba por su casa y yo ya me entristecía porque yo pensaba, esa persona ya murió y tiene su casa cerrada hace muchos años, porque siempre que pasaba por la casa la veía cerrada la casa. Pero hoy día pasé y estaba regando él estaba regando, un caballero muy anciano. Él me dijo que tenía 94 años, apenas podía procesar los pensamientos, le costaba mucho oír y no había capacidad de diálogo con él. Estaba muy anciano. Él ya se encontraba al final de su vida. Es por eso que dice el libro de el Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador, el que te dio la vida en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos y digas en ellos, no tengo contentamiento. Querido amigo, yo intenté, en mi mente, se me vinieron pensamientos de poder compartirle el Evangelio.
hablarle acerca de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que es una obra de salvación sustitutiva, judicial y sacrificial, y que Dios nos manda a nosotros que convirtamos nuestros pensamientos a nuestra realidad. Primero, que hemos entrado en un proceso de muerte debido a que hemos pecado contra Dios. Que en el huerto del Edén, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del Génesis, ahí el máximo enemigo espiritual de nuestras almas, Satanás, y de Dios también, logró engañar a Eva, y a través de Eva hizo que Adán le desobedeciera. ¿Cómo poderle explicar a un anciano de 94 años que desobedecer a Dios no tiene otra sentencia sino la condena a la muerte del ser humano? ¿Cómo se lo explico para que me entienda? Cuando un ancianito ya tiene sus sentidos totalmente muy deficitarios, ya no puede oír bien, no puede escuchar bien, no puede entender. Yo le trataba de hablar a este caballero de 94 años y él ya no me entendía. Yo le hablaba algo y él me decía otra cosa, ya no entendía. Y me entristecí, porque ya no había tiempo para compartirle la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos y digas en ellos, no tengo contentamiento. Estoy viejo, estoy viejito, ¿eh? Estoy viejito. Estoy viejito. Pura pena, tengo pura pena, recuerdo de mi juventud. Aquí ya no hay tiempo, es difícil. Aquí sí. Aquí tú puedes acordarte de tu Creador, aquí sí. Aquí puedes entender bien, con tus sentidos en óptimo estado, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas en ellos no tengo contentamiento. Tu mente tiene que estar lúcida para poder oír lo que significa el pecado. El pecado es una infracción a la ley de Dios, primera de Juan 3:4, que se condena con la muerte. El ser humano tiene que entender que el pecado se condena con la muerte y que él, el ser humano, ha sido objeto de una herencia pecaminosa que la contrajo el primer hombre, Adán. Adán fue el primero que desobedeció a Dios y Adán murió, entró en un proceso de muerte. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, generación tras generación, por cuanto todos han pecado, todos pecan. Y todos pecan porque han sido objetos de una herencia pecaminosa. La naturaleza pecaminosa ha sido heredada a toda la raza humana. Y por eso el ser humano ha entrado en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, continúa con la muerte del cuerpo y el proceso de muerte culminará con la muerte del alma. Y es el alma que tiene existencia eterna la que tiene que ser salva de este proceso de muerte. Y el alma es salva cuando el alma, en su pleno sentido, con sus facultades intactas, decide creer a Dios, sin ver, solo oyendo. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Que tú creas en los pensamientos de tu alma que tú eres una persona heredera de una naturaleza pecaminosa que te va a hacer pecar toda tu vida o toda tu existencia en este espacio-tiempo en donde tú te vas a mover, desde que naces hasta que mueres. Y que el pecado se condena con la muerte. Adán desobedeció en el huerto del Edén. La desobediencia no tiene otra sentencia judicial, sino la muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Son los decretos condenatorios del Dios creador para con toda alma que comete pecados. Y resulta que yo he cometido pecados igual que tú. Necesitamos ser salvos. Y eso tiene que entenderse. Eso es arrepentimiento. Reconocimiento de la gravísima situación judicial en que el ser humano está ante Dios, en lo tocante al alma. ¿Lo podrá entender un viejito? Si durante toda su vida sus pensamientos solamente se aplicaron a lo terrenal, al aquí y al ahora. ¿En qué etapa de tu generación estás tú, mi querido amigo? ¿Eres un muchacho que tiene 13 años, 10 años? ¿O tienes 20?
¿O tienes 30, 40, 60? ¿En qué etapa de tu vida encapsulada en el tiempo estás tú? ¿Ya te acordaste de tu Creador en los días de tu juventud? Eclesiastés 12:1. ¿Lo hiciste? ¿En qué etapa en el tiempo estás tú en tu generación? Ujú. Acá dice Lucas 12, del 20 al 32. Léelo. En Eclesiastés capítulo 3:1 dice que Dios ha otorgado eternidad a tu alma. Tu alma tiene existencia eterna. Acuérdate tú del primer principio de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía. La energía no es creada por el hombre, es creada por Dios. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pasa a otro estado, existirá eternamente. La energía es una constante que en una superficie gaussiana va entrando en entropía. El cuerpo tiene que morir, pero el alma trasciende. Ajá. Entonces, Apocalipsis 16 dice que el tiempo no será más. Y esta es tu oportunidad, mientras tú has sido creado acá. Has sido encapsulado en este espacio-tiempo. Esta es tu generación. La generación de tus padres es otra generación. La generación de tus abuelos es otra generación. Esta es tu generación, esta es tu oportunidad para que tú seas salvo de toda condena debida a tus pecados. Porque has pecado. Y Dios, el que nos creó nuestras almas, mandó a su Hijo para sustituirte en un juicio condenatorio por tus pecados y mis pecados. Esto es evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Eso es un pecado, es una infracción a Dios. Ese es un pecado, es una infracción a la moral, a los principios morales de Dios. No solamente es quebrantar la ley de los mandamientos, es mucho más que eso. Y nosotros tenemos una incapacidad heredada por Adán para cumplir los mandamientos. No podemos cumplir la ley. Y esto es arrepentimiento, reconocer que yo, al no poder cumplir la ley, quebranto la ley y peco contra Dios, y el pecado se condena con la muerte. Sin embargo, cuando tú oyes lo que Cristo hizo por ti, que Cristo te sustituyó en una cruz del Calvario, tomando todos tus pecados en lo judicial, cargándolos Él, asumiéndolos Él, y muriendo Cristo por ti, por tus pecados, entonces tú entiendes por la fe que has sido salvo. Porque si Cristo murió por tus pecados, y los pecados son delitos que se condenan con la muerte, tú ya no tienes que morir, porque es justicia. Y todo lo que tiene que ver, mi querido amigo, entre Dios y nosotros los hombres es de aspecto judicial. Hay un juicio a los salvados y hay un juicio a los perdidos. El juicio a los salvados es el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10. Y el juicio a los perdidos es Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio ya no hay salvación. Es aquí, ahora el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. Está escrito en el libro de Corintios eso, por parte del apóstol Pablo. Es ahora, mientras tú vives en tu generación. Estás aquí, estás acá, tienes 10 años, tienes 30, 28, 40, 50, ¿qué edad tienes tú? Pero vas a morir. No puedes trascender a la siguiente generación. Vas a morir. Es aquí donde tú tienes que oír el Evangelio y creerlo para hacer salva tu alma de la existencia eterna en muerte. Acuérdate, Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba. Hacia arriba es el camino de la vida. Hacia arriba. Al entendido. ¿Serás tú un entendido, una persona que piensa bien, que tiene vinter ya, como decimos en Chile? ¿Piensas bien? ¿Piensas con inteligencia? ¿Eres entendido de esto? Dice Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol, hacia abajo, que está abajo. Apartarse del Seol o infierno, que está abajo. Arriba el cielo, abajo el infierno. Y aquí tienes que tomar una decisión. Tú. Tienes que decidir obedecer las dos demandas del Señor, tu Creador. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tienes que arrepentirte, modificar los pensamientos que tú tienes respecto de quién es Dios,
cómo estás tú parado en lo judicial ante Dios, qué es lo que hay más allá de la muerte, convertir tus pensamientos a la Biblia. Tu mente, arrepentimiento, convertir la forma que tú tienes de pensar a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pecado se paga con la muerte. Mas Cristo murió por tus pecados y así te salvó de toda condena. ¿Lo crees? Dios ha dicho en la persona de Cristo que aquel que crea que Cristo lo salvó, que crea en el Evangelio, va a la vida. Y el que no crea que Cristo lo salvó, que lo amó, que lo sustituyó, cargó sus pecados y los pagó con su muerte y resucitó al tercer día para su justificación, el que no cree es condenado. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo le podía haber hablado todo esto a un ancianito de casi 100 años? Tenía 94 años, según él. ¿En qué etapa de tu generación estás tú, mi querido amigo? ¿En qué etapa de tu generación, desde que tú naciste hasta que vas a morir? Porque tú vas a morir. Vas a morir. Y no todo acabará con la muerte física de tu cuerpo. El alma es una energía que solamente se transforma. ¿Tú sabías que hay un experimento acerca de la masa que tiene un cuerpo cuando muere? Es un experimento que tú lo puedes buscar en las redes sociales, en Google. Una persona que está mórbida, tiene mucho peso, muy gorda, y lo ponen en una báscula electrónica. La persona está a punto de morir por un infarto, porque tiene una serie de enfermedades terminales que lo van a hacer morir, y cuando muere, pierde siempre la misma cantidad de masa. Un enfermo de cáncer o de SIDA que está en los huesos, al morir, pierde exactamente la misma cantidad de masa. ¿Tú sabes que la energía tiene masa? ¿Tú lo sabías? A ver, ¿dónde puedo? Acá, ¿sí? La energía tiene masa. Por ejemplo, en un estado fuera de la gravedad, la energía es igual a la masa por la aceleración de gravedad al cuadrado, mc. Tiene masa. Involucra la masa de la energía. Y cuando está sujeto a 9,8 metros por segundo al cuadrado, entonces tiene peso. Pesa la energía. Y cuando sale de un cuerpo, la báscula detecta la falta de la energía que salió del cuerpo. Y siempre es constante. Dicen que son 21 gramos. Hay una película en Hollywood, de Hollywood obviamente, que se llama 21 gramos. Y habla de una persona que se le hizo un trasplante de corazón y que la persona que murió era esposo de una chica, y esta persona que fue objeto del trasplante, que fue bendecido con este trasplante, empieza a abordar a esta chica. Se llama 21 gramos. La masa de una energía. La energía tiene masa. Ahora, cuando el ser humano muere, pierde energía, siempre, y es constante el peso que pierde. O la masa en función de la acción de la gravedad. 9,8 metros por segundo, 21 gramos. O 21 gramos kilopeso puede ser. Pero siempre es constante la masa que pierde. Siempre es la misma. Si es un obeso mórbido, muere y pierde 21 gramos. Si es una persona que está en los huesos, muere y detecta 21 gramos de pérdida de masa. Algo sale del cuerpo. El ser humano ha sido encapsulado en el tiempo, ¿verdad? Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, cambia de estado. Ahora, por la ley de la entropía, que ya borré acá, el ser humano tiene que morir. No puede mantenerse en el tiempo porque hay una muerte molecular. Y eso se explica en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. El apóstol Pablo lo escribió diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Señor Jesucristo le dice al necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, versículos 20 al 32. La historia
o sea, la parábola del rico insensato. En Mateo 16:26 el Señor también dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Ninguna. Cristo te dio el pago por tu alma, mi querido amigo, muriendo por tus pecados en la cruz. Tú debes creer que Cristo te salvó de toda condena cuando Él fue muerto por tus pecados. Y si tú no lo crees, serás condenado, porque el pecado se condena con la muerte, y no hay otra forma en que el pecado tenga que ser condenado. Querido amigo, los pecados que son infracciones, desobediencias contra Dios, tienen una sola sentencia judicial, la muerte del alma. No hay más. De tal manera que los pecados de tu alma o los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. No hay más. O tú vas al cielo, intentando ir al cielo, vas por las tuyas, dependiendo de no pecar, de guardar los mandamientos de la ley de Dios, o vas por Cristo. O vas por las tuyas, o vas por Cristo. No hay más. Tú no puedes ir por los dos al mismo tiempo. O vas por ti, o vas por Cristo. Si vas por Cristo, vas porque tú crees que Cristo murió por tus pecados y te salvó en la cruz del Calvario. Si vas por las tuyas, no vas al infierno. Porque el pecado se condena con la muerte y no se promedia con buenas obras. Todas las buenas obras que tú puedas hacer, Dios no te las puede tomar en cuenta para promediar tus pecados. Los pecados que tú has cometido se condenan con la muerte. Si vas sin Cristo, tienes que ir al infierno. No hay otra. Pero si tú te acoges a Cristo y crees que Cristo te sustituyó en un juicio de condenación por tus pecados, muriendo Cristo por tus pecados, vas al cielo. No hay más. O vas por las tuyas, siendo un pentecostal, un bautista, un católico, o vas por Cristo, por el Evangelio, bendito. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y todo lo demás es religión. Todo lo demás es religión, que tienes que dejar el pecado, guardar santidad, dejar hacer esto otro, hacer obras. Todo es religión. Cristo ya pagó por tu salvación. Lo que a ti te condenaba al infierno eran tus pecados. Mas todos tus pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo y Él los pagó por ti, muriendo Él en vez de ti. Muriendo Él por tus pecados. Si lo crees, vas al cielo, tienes vida eterna. Si no lo crees, si no te sientes salvo por lo que Cristo hizo por ti, vas al infierno. Porque la condenación es por no creer en el Evangelio. Que Dios te bendiga.